Vengo a hablar sobre la imprudencia dentro de la psicología y más que todo el psicodiagnóstico, ¿verdad? Esto llega a pasar en como nuestra carrera y las demás. Enfoquémonos en la parte de psicología, en el psicodiagnóstico. ¿Por qué la imprudencia? La imprudencia puede hacer ciertos factores de riesgo dentro de la carrera. Bueno, más que todo, al momento de evaluar a una persona con atención y querer apoyar, tenemos que tener en cuenta el límite o de dónde podemos comenzar y hasta dónde podemos terminar. Un ejemplo, llegar a una persona o un adulto de 50 años y aplicarle un test de la figura humana teniendo en cuenta que no llega a la cantidad de edad para aplicarle un test o aplicarle un test para la ansiedad o que tiene ciertos límites de edad. En esos casos que tienen ciertos límites de edad, tomando en cuenta varios factores donde podemos observar lo que a veces llegan a ser imprudentes, entendiendo en que no somos, a veces los psicólogos no toman en cuenta que no podemos ocupar o no tenemos habilidades de hacer cierto tipo de terapia, ¿verdad? Y queremos hacerlo cuando no sabemos los factores de riesgo que pueden suceder. Los factores de riesgo de cómo el paciente vaya a reaccionar queriendo imponer algo que no se puede manejar o controlar al momento que el paciente tenga cierta reacción. Bueno, en el momento de ser muy imprudentes, de aplicar un test o tratar de hacer una terapia que no podemos manipular por nuestra propia cuenta y queremos forzar sin importar las consecuencias, no llega a ser muy ético para nosotros mismos. Bueno, aparte de las terapias y igualmente test, tenemos algo que normalmente se llega a observar muy seguido dentro del área de psicología al diagnosticar o hacer cuando hay dos casos que creen que son iguales y quieren hacer lo mismo que hace con paciente A, lo quieren hacer con paciente B, creyendo que como los dos tienen maltrato dentro del hogar, creen que el mismo resultado que tuvo con paciente A lo va a tener con el paciente B, sin tomar en cuenta los factores, el detonante, la historia de vida, y creen que las dos mismas personas, las dos personas tienen el mismo diagnóstico, los mismos factores, aplican las mismas cosas, cuando sabemos que es una imprudencia sin tomar en cuenta la historia de vida de ambas, que pueden ser muy diferentes y llegan a ser muy diferentes, teniendo en cuenta que si tuvo un resultado con una persona que tuvo maltrato, no lo puedo tener con la misma, porque tal vez la persona A tuvo maltrato por parte de la madre, pero el B tiene un maltrato con el padre. Llega a ser muy imprudente porque creen que las mismas cosas llegan a tener el mismo resultado porque ambas son de maltrato, y donde perfectamente desde que estudiamos y desde que comenzamos a hacer las prácticas se nos indica que no podemos utilizar las mismas cosas con los pacientes, ya que son diferentes tipos de historia. Normalmente los psicólogos algunos psicólogos llegan a pensar que pueden utilizar a reciclar, sabiendo que puede ser muy imprudente, teniendo en cuenta que tenemos que conocer primero a los pacientes y no podemos utilizar las mismas cosas y respetar el límite de las herramientas que utilizamos. Bueno, teniendo en cuenta todas estas proyecciones que se llegan a tener como psicólogo, como había hablado sobre la imprudencia, dentro de muchas carreras llegan a tener mucha imprudencia en creer que podemos manejar todo, sabiendo que no tenemos las habilidades, sabiendo que cometemos el error y lo seguimos haciendo muy imprudente, creyendo que podemos utilizar ciertas cosas cuando sabemos que no lo deberíamos. Llegar a ser muy imprudente puede ser un factor de riesgo muy grande dentro de la carrera. Tomando estos factores, y hay muchos más factores que llegan a ser muy imprudentes, donde se puede ver a veces en psicólogos o practicantes, ¿verdad?, que hacen este tipo de cosas y se vive este tipo de situaciones. Pero igualmente es uno de los factores donde debemos de reconocer para tener un mejor diagnóstico y una mejor terapia con los pacientes.